Bueno, el tema del que vamos a hablar ahora es el tema de los protocolos de comunicación. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son estos mecanismos. No vamos a profundizar demasiado, simplemente vamos a comprender el concepto. ¿Oyeron? El concepto de lo que son los protocolos de comunicación. Antes de hablar de los protocolos de comunicación, veamos en sí qué es un protocolo. Dice aquí, a nivel general, un protocolo es un conjunto de ciertas reglas que están establecidas para algún trato social. ¿Listo? O sea, un protocolo no es más que unas reglas. Este conjunto de reglas formales establecidas para lo que son actos diplomáticos y por lo menos ceremonias oficiales, aunque no necesariamente solo para eso. Por ejemplo, el trato social, ¿sí?, tiene lo que se conoce como los protocolos de etiqueta, que se utilizan en algunas escalas sociales pues ya un poco altas. Eh, Anteriormente incluso había unos protocolos que la gente debía usar y que se deberían seguir y que ya no se respetan tanto, pero que digamos que siguen vigentes, que se tratan sobre lo que es el protocolo de etiqueta, que es cómo sentarse a la mesa, cómo se tiene que vestir, cómo tienes que organizar los platos, por ejemplo, ¿sí? Que tienes que saludar de mano, como o inclinando la cabeza, según el protocolo de etiqueta varía según el país o la región donde tú estés, ¿verdad? Según la cultura de donde tú te encuentres. Eh, entonces, ese protocolo determina cómo debe ser nuestro trato social entre uno y otro. El protocolo ya, digamos, a nivel diplomático, por ejemplo, el protocolo de Ginebra, que es el que determinó cómo deberían ser tratados los crímenes de guerra. ¿Ya? El protocolo de Kioto, que es el que determina los procesos asociados al cambio climático. Ahí fue cuando se comenzó a hablar de ese tema y que se comenzaron a definir qué debían hacer los países para mejorar nuestro medio ambiente y evitar este problema de cambio climático que se está presentando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos seguramente no están respetando el, ¿cómo es que se llama? Estos protocolos. Y sí, claro, en el deporte también existen protocolos, ¿sí? Como está preguntando León, si hay protocolos ahí que determinan, pues, cómo te debes comportar. ¿Ya? En Oriente, Lejano Oriente, hay protocolos para muchas cosas, para casi todo hay protocolos. Incluso la forma como tú te inclines frente a la persona que está frente a ti, si esa persona es de un nivel más, o sea, tiene un rango más alto que el tuyo, tú tienes que inclinarte más que ella, cosas, o sea, incluso la forma como colocas las manos, ¿ya? En artes marciales, si tú colocas, por lo menos en artes marciales coreanas, si tú colocas las manos a los lados, cuando estés inclinando te lo estás retando a pelear. Si las colocas al frente, pues estás saludándolo y si lo miras a los ojos, o sea, te inclinas, pero no le quitas la vista de encima, es porque no confías en esa persona. Si inclinas la vista, confías en esa persona. Entonces son una serie de reglas. Esos son los protocolos. ¿Ya? Protocolos como tal en cuanto a el espacio en el que te estés desenvolviendo. ¿Listo? Esos son los protocolos, esas reglas que deberíamos conocer si queremos desenvolvernos en ese ambiente, en ese medio como tal. Las comunicaciones en red no son ajenas a esto. También existen unos protocolos de comunicaciones que se tienen que respetar. Estos protocolos son las reglas que los computadores deben seguir para poderse comunicar. ¿Listo? Estas reglas están basadas en ciertos estándares que ya han sido predefinidos o sistemas no estandarizados para los cuales tú tienes que tener un software específico que entienda ese protocolo. O sea, tú no puedes pretender que tú vas a hablar con otra computadora si esta tiene un protocolo de comunicaciones distinto al que tú tienes. ¿Listo? Hay una gran cantidad de protocolos a nivel de comunicaciones en redes de computadoras que se han ido agrupando. Inicialmente, señores, cuando comenzaron las computadoras, cada empresa desarrollaba sus propios protocolos de comunicación, de tal manera que los sistemas eran incompatibles unos con otros. O sea que si tú tenías una computadora Windows, olvídate que no te ibas a poder comunicar con un Apple, ni con una computadora Unix, ¿sí? Nada, eso no se iba a poder dar, porque Unix hablaba TCP/IP, Apple hablaba AppleTalk y Microsoft hablaba NetBIOS.
Entonces, ya eran protocolos de comunicaciones diferentes. Con el tiempo, todo eso se fue estandarizando, ¿sí? Y todo se fue migrando a lo que se conoce como el conjunto de protocolos TCP/IP, que es en el que se basan las comunicaciones en red. En las empresas, por allá en los años 90, principios de los 90 o finales de los 80, se utilizaba mucho unos protocolos de comunicaciones llamados IPX-SPX, por ejemplo, de las redes Nobel. En ese caso se usaba un sistema operativo llamado Nobel Network. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que todo eso fue desplegándose, todo eso se fue reemplazando y todo se migró a TCP/IP. Tu computadora, si tú quieres que tu computadora se comunique en Internet que habla TCP/IP, tienes que tener instalados los protocolos de TCP/IP. Si, por ejemplo, hablando ya de época antigua, pongan ustedes años 80, 90, tú tenías una computadora con Windows 3.1, ¿sí? No sé si llegaron a escuchar de ese Windows. Fue uno de los primeros Windows que se popularizó aquí en Colombia. Pues digamos que acá en Barranquilla se vendían unos computadores compact. Los vendía una empresa de máquinas de coser llamada PAF. ¿Sí? Fueron los primeros computadores que llegaron a Barranquilla, por lo menos para el hogar, ¿oyeron? Porque para las empresas ya había computadores hace rato, aunque eran máquinas muy grandes. No todas las empresas tenían computadores. Y algunas universidades, los bancos sí tenían algunos, pero eran computadoras muy grandes y no eran como lo que tenemos ahora con interfaces gráficas y todo esto. No había pantalla en esos momentos. Entonces ahora ya teníamos estas máquinas con Windows 3.1 y estas máquinas no se conectaban a Internet. ¿Sí? Por defecto no. Se podían comunicar en red a través de la red, el sistema NetBIOS de Microsoft, pero no tenía conexión a Internet. Si querías conectarlo a Internet, tenías que bajar los softwares de TCP/IP, o bueno, bajarlos no, tenías que buscarlos. El disque, sí, un disque que tuviera los softwares de instalación de los paquetes de Internet y conectarse, instalárselo a esa computadora para que pudieras conectarlo a Internet, porque no tenían el protocolo, no lo entendían. Con Windows 95 ya tenían en los instaladores del Windows 95, ya tenían los instaladores del TCP/IP, pero no lo instalaban por defecto. O sea que te tocaba a ti instalarlo. En el Windows 98 ya venían instalados, pero desactivados. O sea que ya Windows se había dado cuenta de que tenemos que conectarnos a Internet porque eso es lo que la gente está usando. ¿Ya? Incluso el protocolo de ellos se integró a TCP/IP. Ya con Windows XP ya venía activo y habilitado Internet de por medio. Se dice que Windows XP venía ya listo para conectarse a Internet, porque ya incluía el conjunto de protocolos de TCP/IP para poder realizar esta operación. ¿Esto por qué? Sencillo, señores. Internet fue lo que más se masificó. No era la única red que existía, pero fue la que se popularizó. ¿Ya? Cuando lo que es los laboratorios Bell de la AT&T liberaron todos estos procesos, todos estos sistemas de comunicaciones, ¿sí? Digamos que liberaron ARPANET y dejó de ser de dominio militar, ¿sí? Y se pasó a los laboratorios Bell, no, perdón, la empresa DARPA, disculpen, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, liberó estos procesos y se los cedió también a las universidades, que se separó ARPANET en dos redes, en Internet y Milnet, la red militar. Incluso seguían conectadas entre sí. Digamos que se comenzó a masificar más. Las empresas comenzaron a utilizar Internet para comunicarse también, para tener sus sistemas interconectados. Y después comenzaron muchas más empresas, luego pasó para el hogar y entonces todo esto comenzó a masificarse en todos lados. ¿Qué pasó? Hey, esto es lo que todo el mundo está usando, así que vamos todos con la corriente, vámonos con lo que todo el mundo está usando. Y todas las plataformas, Apple dejó de utilizar Apple Talk y se pasó para TCP/IP. Nobel, digamos que Nobel Network desapareció. Los sistemas Linux, como están basados en Unix, y Unix vino con TCP/IP, pues ya tenían TCP/IP incluido. Windows se pasó para TCP/IP y incluyó su protocolo de NetBIOS en las redes de TCP/IP también. ¿Ya? Entonces, todo se migró, todo se llevó hacia esa estructura.
Y actualmente, con los procesos de convergencia de redes, que es que todas las redes converjan en una misma tecnología, la televisión, la telefonía, está yéndose toda también para TCP/IP. Ahora mismo es común escuchar, no, esto es un teléfono IP. Ya no es un teléfono convencional. Un teléfono IP es un teléfono que se conecta a la red de computadoras, así como se conecta a cualquier PC. ¿Ya? Y tiene una dirección IP y todo, o sea. Pero es para hacer llamadas telefónicas y tiene algunas funcionalidades adicionales. Entonces, todo eso se logró ¿cómo? Con la masificación del protocolo TCP/IP como regla para las comunicaciones en red de las computadoras. Y ahora sí, todas las computadoras son compatibles todas con todas. Los celulares antes no utilizaban las comunicaciones TCP/IP al inicio. Lo que tú podías hacer con un celular era llamadas telefónicas y mandar mensajes de texto, nada más. Pero eso de que internet, de que redes sociales, eso no existía al comienzo de la comunicación celular. Ahora, con la aparición de, incluso antes de la aparición de los smartphones, ya se comenzó a hacer este tipo de trabajos. Pero las comunicaciones de internet se trabajaban a través de la red de telefonía celular, en esa época la red GSM, y después se pasaba a internet, pero ya lo hacía el proveedor. Ahora no, ahora tus equipos directamente se pueden conectar a Wi-Fi, se pueden conectar a una gran cantidad de servicios, incluso tu plan de datos, pues tiene un plan alterno, de aparte de comunicarte vía celular, también te conectas vía internet con tu proveedor de servicios. ¿Sí? Entonces todo está migrando hacia TCP/IP y cada vez surgen protocolos nuevos. TCP/IP no es un protocolo, TCP/IP es un conjunto de protocolos. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el famoso HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, protocolo para transferencias de hipertexto, que es el protocolo web. ¿Qué es un hipertexto? Una página web. Es el nombre oficial, digamos así, el nombre técnico de una página web. El SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol, protocolo para transferencia de correo simple. ¿Sí? Es el protocolo que se encarga de enviar los mensajes de correo de una máquina a otra. O sea, es el que determina las reglas de cómo se tienen que enviar estos mensajes. ¿Sí? El hello inicial, el definir el from, to, el send para enviar el mensaje, ¿sí? El adjunct para adjuntar un archivo. ¿Saben? Entonces, todos estos protocolos tienen una finalidad particular. ¿Ya? Como les había hablado anteriormente, existieron diferentes protocolos. ¿Ya? Para que dos equipos se comuniquen entre sí, deben utilizar los mismos protocolos de comunicaciones. Entonces, los protocolos estaban organizados por fabricantes. ¿Sí? Los protocolos de Unix es TCP/IP. Ese es el conjunto de protocolos que se utiliza actualmente en Internet. Los de las redes Nobel, IPX, SPX. ¿Sí? ¿Por qué así es SLAN? Bueno, ya eso es decisión de cada quien, de cómo quiso llamar a su sistema. Los protocolos de la empresa Digital Equipment Corporation, DECnet, la empresa DECnet se llamaban esos protocolos de comunicaciones en red. Fueron de los primeros también que surgieron. X.25 es un conjunto de protocolos para redes WAN, o sea, redes de área amplia. Ya no estamos hablando de redes LAN, pero también hacen parte de TCP/IP. Apple Talk es el que utilizaban los computadores Macintosh antes. Tenía su protocolo de direccionamiento, tenía todo lo que tenían las comunicaciones, pero era solo para equipos Apple. ¿Ya? Ahora todo se migró a TCP/IP. Entonces, TCP/IP es el conjunto de protocolos utilizados en las redes actualmente, ¿verdad? Fue desarrollado por una empresa llamada DARPA, ¿sí? Que es una contratista civil del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que se llamó originalmente ARPANET, ¿verdad? Era exclusivamente en los Estados Unidos y era para comunicaciones internas a través de las líneas telefónicas convencionales. Y la idea era que la comunicación fuera, entre comillas, secreta, que no supieran que se estaban estableciendo esas comunicaciones, aunque hubo robos, hubo espías rusos que robaron, incluso, según cuenta la historia, secuestraron científicos norteamericanos y se los llevaron para Rusia para poder detectar y construir sus propios sistemas de internet, y también comenzaron a comunicarse todos con todos, ¿verdad?
incluso cuando Internet, en los años 80, cuando Internet ya era de dominio mundial, digámoslo así, y interconectaba universidades casi todas, casi siempre, y algunas empresas, y estaba Milnet todavía, como la red militar. Un astrónomo de la creo que era de la Universidad de Berkeley, creo, le mandaron a investigar un desfase de 75 centavos que había en el uso de la red de la universidad. Allá se alquilaba el uso de la red y los que querían utilizar pues tenían que pagar el consumo. Hagan de cuenta un tipo café internet. Y resulta que había un usuario que lo estaba pagando y había un desfase de 75 centavos de dólar. Para no hacerles más largo el cuento, luego de varios tiempos, creo que varios meses de investigación de este señor, que Clifford Stoll se llama, descubrió que ese usuario estaba saltando de la red de la universidad a la red de la militar de los Estados Unidos. Y resultaba que la KGB rusa había contratado a un grupo de hackers alemanes para que robaran información a través de Internet del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, por ese robo ese desfase de 75 centavos de dólar, este señor Clifford Stoll, un astrónomo, descubrió un espionaje internacional que le estaban haciendo a los Estados Unidos. Fue catalogado como héroe nacional y sentó las bases de lo que era lo que se conoce ahora como la computación forense, porque él comenzó a analizar todo lo que se estaba dando. Él usó su ingenio prácticamente porque no es que fuera un experto en computación, ¿ya? Y descubrió pues, que venía ese ataque de la KGB rusa. Eh, Se escribió un libro llamado El huevo del cuco, es muy interesante, donde él cuenta todo lo que hizo para poder descubrir todo esto. El señor todavía está por ahí dando conferencias y todo a nivel mundial. Es bastante reconocido en el mundo de la computación forense. Una historia bastante interesante, tipo película incluso. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedía? Que todas las empresas, todas las organizaciones se fueron para TCP/IP. El tipo se llama Clifford Stoll. El libro se llama El huevo del cuco. ¿Oyeron? Porque el tipo se hacía pasar por un ex empleado de la universidad porque usaba la cuenta de esa persona que ya no trabajaba en la universidad o estaba de vacaciones, no recuerdo, que me leí el libro hace rato ya. Yo se los puedo compartir, yo lo tengo por ahí. Entonces, el cuco es un animal, un ave que llega al nido de otro pájaro y pone su huevo ahí. Quita los otros huevos y deja los de él. La idea es que sea el pájaro el que empolle los huevos del cuco. ¿Oyeron? Entonces, digamos que usando esa técnica de haciéndose pasar por alguien más que hacía parte del sistema, lograban conectarse y comenzaban a pasar, a saltar de una red a la otra hasta llegar a los archivos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, digamos que fue una historia bastante interesante con respecto a ese tema y que se publicó en un libro. Entonces, debido a la masificación del uso de Internet, pues todos los sistemas operativos actuales ya lo incluyen en sus núcleos, excepto obviamente sistemas operativos que no se deban comunicar en red, que no necesiten. Por ejemplo, el sistema bueno, actualmente sí, disculpen, no, ya los computadores de los vehículos ya se pueden conectar a redes también. ¿Ya? Sí, ese es el libro, el huevo del cuco. Los computadores de los carros ya se conectan a internet y eso los hace peligrosos. Ya incluso en Inglaterra, hace ya algunos años, hackearon un vehículo, han hackeado vehículos. Un hacker inglés hackeó el vehículo de un amigo de él en Australia, ¿verdad? Que obviamente pues era un experimento que estaban haciendo. Entonces, se notan los peligros de estas conexiones a nivel de seguridad. Entonces, con esa masificación, todo se migró hacia TCP/IP. ¿Ya ven? Todo tiene que ser hacia TCP/IP y ahora la integración, nuestros televisores, nuestras neveras, nuestros hornos, incluso zapatos, se llaman los wearables, son la ropa inteligente, hay ropa inteligente, gafas, como ya hemos dicho, vehículos, balones. Incluso una vez en una conferencia que dictó la gerente general de la empresa donde yo trabajo, estábamos dictando una charla de ciberseguridad en la autónoma era,
ella estuvo hablando de unos ganchos de ropa con internet que tenían sensores de humedad. Y si sentían que la humedad se subía en el ambiente, era posible que fuera a llover. Entonces te mandaba una alerta a tu celular para que tú fueras y recogieras la ropa. ¿Ya? Estos futbolistas, ¿sí? Los de los equipos pues, europeos, los equipos norteamericanos, que son equipos que tienen, digamos que para invertir o que invierten en sus personas, en sus equipos, pues tienen balones de fútbol con sensores, tienen zapatos deportivos, ¿sí? Con sensores para medir que el futbolista esté pateando de la manera correcta. ¿Ya? Entonces, digamos que ahí todo esto va con miras a que se mejore el rendimiento del futbolista, que mejore la forma como patea. Entonces, todo eso se logra con que estos equipos se conecten a Internet. Eso es lo que se llaman los IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, ¿ya? Por sus siglas en inglés, el famoso IoT. Entonces, todos estos equipos de nuestras casas, todos se van a conectar a Internet a futuro. Tu nevera va a leer, va a mirar y con sensores internos va a detectar que faltan algún producto. Entonces va y lo pide al supermercado y se te descuenta de la tarjeta. Obviamente, imagínense si estos sistemas no sean seguros. Pasa lo que pusieron en muchas películas donde un hacker se adueña de una casa. ¿Ya? Y créanme, ya se han hecho experimentos de ese tipo y si se ha logrado. Un hacker tomó control de su propia casa desde la cafetera, por ejemplo. Una cafetera inteligente que él tenía. Obviamente él la montó con las configuraciones por defecto de la cafetera. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, ya la nevera existe, hay otros aparatos que ya existen. Entonces, si tú las montas por defecto y no le pones protecciones adicionales de contraseñas ni cosas por el estilo, pues ten por seguro que tu equipo va a quedar vulnerable. Ese es un peligro al que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Desafortunadamente dicen que no, que como esos recursos son muy pequeños, no se le puede agregar seguridad. Pero ese es el mal enfoque. Eso no es un muy buen enfoque que le pueden dar. Aquí tenemos una estructura en capas, pues tratemos de que no sea Dios a la privacidad, pero eso depende de cada quien. Esta es una estructura en capas del protocolo TCP/IP o del conjunto de protocolos TCP/IP, en donde la capa superior, la que está en color naranja, es lo que se conoce como la capa de aplicaciones, eso lo vamos a ver más adelante, y tenemos los protocolos que nosotros usamos por lo general, HTTP para las páginas web, FTP para transferir archivos de un lugar a otro, DNS para averiguar los nombres de las computadoras, las direcciones, perdón, de las computadoras basados en nombres, SMTP para mandar correos electrónicos. DNS también está por ambos extremos. Ahora les explico lo que es TCP y UDP. RTP, transmisiones en tiempo real. ¿Sí? Las transmisiones de las llamadas telefónicas usan protocolos RTP. Por debajo, en la capa de transporte, que se encarga de transportar todos esos mensajes que envían estos protocolos, está TCP y UDP. Son protocolos para transportar. UDP es rápido, es rápido en su funcionalidad, en su envío de mensajes. Así que es ideal para llamadas telefónicas, por ejemplo. Pero TCP es más seguro en la transmisión, se encarga de que todo llegue completo. Entonces es mejor para las páginas web, para transferir archivos y cosas por el estilo. Todo esto funciona con un direccionamiento IP. O sea, direcciones de IP. Cada computador debe tener una dirección. Y luego viene ya la comunicación física, el acceso al medio físico, a través de Internet, a través de la red LAN. ¿Sí? Ya aquí estamos hablando de las tarjetas de red. ¿Saben? Entonces, esta es la estructura de organización de los protocolos de TCP/IP. Entonces, hay muchísimos protocolos. Poco a poco iremos hablando de los más conocidos y de la funcionalidad de los más conocidos. A este nivel de fundamentos de redes no nos interesa la estructura específica de los protocolos. Eso lo verán en redes y comunicaciones allá en octavo semestre. ¿Qué nos interesa acá a nosotros? Los procesos asociados a la configuración de los equipos. Así que vamos a hablar un poco de los protocolos a nivel general, pero nos vamos a concentrar en la configuración básica de los sistemas, la configuración y la asignación de direcciones IP en los equipos, el manejo de los servicios web, ¿verdad? Utilizados en las organizaciones. Hablaremos de TCP/IP, hablaremos de DNS, pero no profundizaremos específicamente en la estructura de cada protocolo, ni en cómo se envían los mensajes unos a otros.
Eso lo verán más adelante a nivel de ingeniería. ¿Muy bien? Bueno, entonces, eso era lo que teníamos que hablar del tema de protocolos de comunicaciones. Como les dije, una pequeña introducción a este sistema. A la función de un DNS, ¿cuál es? Cuando tú escribes americana.edu.co, ese es el nombre, se llama nombre de dominio. Pero en realidad, tú necesitas saber es la dirección. Tú cuando vas, coges un taxi, tú no le dices al taxista, llévame a la casa del profesor José Palacio, por favor. Tú le dices, llévame a la calle tal con la carrera tal. ¿Sí? Tú le das la dirección. Pero en Internet, aprenderse todas esas direcciones es muy complicado. Entonces, ¿tú qué le dices a Internet? Llévame a la casa del profesor José Palacio. Internet, haciendo uso del servicio DNS, busca la dirección del profesor José Palacio y te la entrega. Esta es la dirección, coge. Eso es lo que hace el servicio DNS. Tú le dices aplicación virtual.americana.edu.co y él te dice cuál es la dirección IP de ese nombre. Eso es lo que hace el servicio DNS. Para que no te tengas que aprender los nombres. Perdón, las direcciones, disculpa. Para que no te tengas que aprender las direcciones. Todos los computadores tienen que tener DNS configurado para poder saber y poder encontrar esos nombres. Con esto terminamos la clase de hoy y ya nos veríamos en la próxima clase, señores.